Bien, seguimos con la tercera y última conferencia virtual de esta noche. En esta oportunidad vamos a tener la conferencia denominada Servicios de Control Gubernamental e Identificación de Responsables de Funcionarios Públicos, a cargo del contador público colegiado César Justo Gómez. Él es supervisor de control en el Sistema Nacional de Control, es miembro de la Comisión Técnica Interamericana del Sector Público de la Asociación Interamericana de Contabilidad, AIC, es miembro del Grupo de Investigación e Innovación en Contabilidad y Finanzas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es árbitro de la revista Contabilidad de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene estudios de maestría en contabilidad, en auditoría, en contratación pública y gestión pública. Es docente de pre y posgrado de varias universidades y, por supuesto, conferencista nacional e internacional. Entonces, en primer lugar, agradecemos la participación del colega CPC César Justo Gómez, a quien le damos el pase a continuación. Adelante, colega César. Gracias, estimado Jorge. Estimados colegas de Cusco, ¿cómo están todos? Buenas noches. Para mí siempre es un gusto sumar con un poquito de información y a su vez también pues poder compartir y debatir, de ser el caso, ante preguntas sobre un tema tan controvertido como son los servicios de control gubernamental en sus modalidades distintas y, por supuesto, lo que refiere a responsabilidades de funcionarios públicos. Digo controvertidas en el sentido de que a veces nosotros como contadores, en el ejercicio de la función pública, en una unión orgánica determinada, siendo parte de un sistema administrativo específico, pues muchas veces somos parte de informes de auditoría bajo un tenor de personas involucradas en los hechos, y ahí pues surge la controversia de si efectivamente pues tenía o no la responsabilidad y demás. Y es justamente por ello que vamos al día de hoy no solamente a hablar de responsabilidades, sino también a hablar de control como tales en alguna de las modalidades por ahí más recurrentes. Entonces, lamentablemente nuestro país pues ya está muy cansado de actos de corrupción por parte de funcionarios y servidores públicos que, haciendo mal uso pues del poder encomendado por el Estado, cometen actos que no solamente contravienen la normativa de la materia de un sistema administrativo determinado, sino que generan pérdidas económicas y, peor aún, pues afectan a los beneficiarios como tal. Es consabido que la corrupción pues es un fenómeno social que afecta, que atenta contra derechos humanos en sí, y aquellos que ejercemos la auditoría pues advertimos lamentablemente esta realidad que, repito, va más allá de lo económico, va más allá de la ejecución presupuestal, hasta el contexto de tener gente, colegas por ahí que denuncian hechos, poblaciones por ahí vulnerables que deberían haberse beneficiado con una obra pues bien hecha, conforme a un expediente técnico elaborado en el marco de normas técnicas específicas que aseguren la calidad de una obra, por ejemplo. Sin embargo, en el corto plazo, pues estas obras, obviamente manchadas con corrupción, no cumplen su vida útil y generan ese malestar y esa afectación, que más que una incomodidad, repito, es una afectación a los derechos que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos y obviamente como ciudadanos siendo parte de este país. Entonces, hacemos mención de ello porque definitivamente los servicios de control pues están muy ligados al contexto de la corrupción. Y la corrupción, entre otro tipo de aspectos, de motivos, de causas, podemos señalar uno de ellos, que es el abuso del poder, según lo que, según lo que argumentábamos describió en su momento. Es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder siente inclinación a abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites. Si vemos un poquito lo que ocurre con autoridades
electas con funcionarios en el ámbito local, en el ámbito regional o en el ámbito nacional, vamos a advertir lamentablemente que la historia, si miramos el pasado, pues lamentablemente pues confirmaría lo señalado por Montesquieu en su momento, ¿no? Hace muchos años, en el contexto de que muchas autoridades, funcionarios públicos, pues están involucrados en actos de corrupción, y no porque lo diga yo, sino porque hay informes de auditoría que lamentablemente así lo consignan bajo una precisión de presunta responsabilidad, bajo ya una investigación en el ámbito del Ministerio Público. Lamentable, sí, pero es una realidad con la cual tenemos no que convivir, sino es una realidad con la cual tenemos nosotros que hacer algo con ella, actuar frente a esta, tomar medidas preventivas y detectivas que puedan reducir índices de corrupción en nuestra localidad, nuestro distrito, nuestra provincia, nuestra región y nuestro país en general. Y soy enfático en ello en el contexto de que nosotros, si bien es cierto, no podemos ser auditores, estamos en la función pública o somos ciudadanos que estamos en la actividad privada, tenemos una obligación de efectuar pues denuncias sobre estos presuntos actos de corrupción porque afectan, ¿no? Afectan, repito, no solamente a nuestro país en el ámbito económico, sino también afectan a aquellos beneficiarios finales de un bien o servicio público que buscamos brindar. Y en ese contexto, pues, no podemos dejar de hablar del triángulo del fraude, donde pues, está compuesto por tres aspectos muy puntuales. El primero, la motivación que no solamente puede ser extrínseca, la motivación no solamente va a ser aquella superficial para cometer un acto de fraude, sino también tiene que ver con aquella motivación intrínseca, que un acto de corrupción se puede justificar a partir de una motivación intrínseca, a partir de una motivación muy personal. No es una justificación, pero es un escenario donde la motivación intrínseca pues va en el ejemplo de si yo pues tengo un hijo, una hija, o un padre, o un familiar, o un ser querido en general, que requiere una operación urgente, y requerimos como familia dinero, pues por ahí lamentablemente vamos a estar tentados a cometer un acto de fraude, ¿no? Y digo fraude porque si bien es cierto, hablamos mucho de corrupción en el ámbito público, pero el término fraude involucra más que solamente la corrupción, porque los tipos de fraude son la apropiación de activos, la adulteración de estados financieros y obviamente la corrupción. Estos dos primeros, pues también se pueden dar, si bien es cierto, la adulteración de estados financieros no es muy recurrente en la actividad pública, pero la apropiación de activos, por supuesto que sí, ¿no? Y tenemos inclusive un delito que es el peculado de uso en cuanto a usar un bien público para un fin privado. La motivación entonces, la motivación puede ser intrínseca, puede ser extrínseca de aquel que quiere perpetrar un acto de fraude. Asimismo, como segundo punto en este triángulo tenemos a la oportunidad. La oportunidad desde el aspecto de qué es lo que hacemos como organización, como entidad pública, para poder cerrar brechas de oportunidad para que alguien pueda cometer un acto de fraude. Un ejemplo muy sencillo es lo que vivimos en el ámbito público. Hace poco tiempo, 2019, a partir del 2019, de la directiva de implementación de un sistema de control interno, recién hemos empezado a actuar constantemente y con mucha más necesidad sobre temas de control interno. Hasta antes de ello, pues, es consabido que muy pocas entidades habían tratado de implementar el sistema de control interno y haber llegado a un nivel razonable, por lo menos, de un diagnóstico de la cultura organizacional y, obviamente, al eje de evaluación de riesgos, de gestión de riesgos, ¿no? Entonces, ¿yo cómo cierro una oportunidad para aquel que va a cometer un acto de fraude? Justamente a través de medidas de control interno. Medidas de control que den respuesta a riesgos inherentes de fraude, ¿no?
No hablemos de error cuando hablamos de fraude, sino hablamos ya de este acto que es distinto al error por un aspecto muy, muy puntual y lo vamos a ver. La oportunidad entonces la podemos cerrar, sí, a través de medidas de control, a través de la gestión de riesgos, si hablamos del ISO 31000-2018, también a través del compliance, que en el ámbito público ya se viene trabajando esto, pero no tiene todavía la connotación como sí en el ámbito privado y en algunas entidades privadas, tampoco no en todas. Y por supuesto la auditoría forense a partir de las banderas rojas o indicadores de fraude. Entonces yo a través de todo lo que acabo de comentar puedo reducir la oportunidad de un acto de fraude. Y por último, la racionalización en el contexto de que yo, aquel que comete el acto de fraude, pues trato de justificar ese acto de fraude, indicando que mi perfil es mucho mejor, que yo soy muy camiseta, etc., ¿no? Es decir, esa actitud de justificación de lo que el actor de el fraude busca, busca reducir en sí, si queremos llamarlo en palabras sencillas, busca bajar su remordimiento. Entonces, ¿por qué es importante conocer el triángulo del fraude? Porque ya tenemos que salir en el ámbito de la auditoría solamente de lo que conocemos al día de hoy, ¿no? Y hago mención del triángulo del fraude porque esto ya apunta a auditoría forense, ya no apunta solamente a un término de auditoría de cumplimiento, que es aquella auditoría que más se acerca al fraude, u obviamente a la auditoría financiera, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos aspectos que tengan que ver con el fraude, y repito, un tipo de fraude es la corrupción, hoy en día ya inclusive, hace unos años, claro está, pero hoy tiene mucha fuerza, que ya no hablamos solamente de un triángulo del fraude, sino también hablamos de un diamante del fraude. Diamante que consiste en que a la motivación, a la oportunidad, a la racionalización le vamos a sumar nosotros la capacidad. ¿Qué nos dice las teorías respecto al diamante del fraude? Que una persona puede tener la motivación, puede tener la oportunidad, puede usar la racionalización, pero si no cuenta con la capacidad para cometer el acto de fraude, pues no va a haber acto de fraude. Así como puede haber mucha motivación, pero si no hay oportunidad, y por eso hacía énfasis en oportunidad, si hay mucha motivación, es decir, hay mucha necesidad, presión de cometer un acto de fraude, pero si no hay la oportunidad, si la cerramos, repito, con medidas de control interno, con compliance, gestión de riesgos, auditoría forense con banderas rojas, auditoría forense no solamente es detectiva, por si acaso, pues reduciremos la oportunidad y en consecuencia no se ha de cometer el acto de fraude, ¿no? Partimos del triángulo y ya hablamos hoy en día pues del diamante, que además de esos tres elementos involucra pues la capacidad de aquel que piensa cometer ese acto de fraude. Si hablamos de fraude en su modalidad corrupción, pues tenemos a Transparencia Internacional como un ente que estudia pues este fenómeno de la corrupción, donde hay una puntuación de 0 a 100, donde 0 involucra pues mayor índice de percepción de la corrupción y 100 involucra, mientras más me acerque a 100, numéricamente hablando, pues tendré un menor índice de percepción de la corrupción. ¿De acuerdo? 0 a 100. Y demos una miradita a cómo nos encontramos en el contexto mundial. En América, nosotros, nosotros tenemos una puntuación de 43 frente a una puntuación de 66 de Europa Occidental y Unión Europea, ¿no? Recuerden que mientras más me acerque a 0, mayor IPC tendré, y mientras más me acerque a 100, pues menor será mi índice de percepción de la corrupción. En promedio, en América tenemos 43, es decir, estamos jalados en cuanto a este índice de percepción de la corrupción. La puntuación máxima la tiene Canadá con 74 puntos y la mínima Venezuela con 14 puntos. ¿Cómo tenemos esta mirada en América como tal? Es en Canadá. Canadá es el país que tiene la mayor puntuación, es decir, tiene un menor índice
de percepción de la corrupción, le sigue Uruguay, le sigue Chile y Estados Unidos. Y si vamos a la otra cara de la moneda y hablamos de los países que tienen mayor índice de percepción de la corrupción, tenemos a Haití, tenemos a Nicaragua y a Venezuela. Nuestro país obviamente está en medio, pero no estamos entre 40 puntos, siempre estamos entre 42, 45, 46, 45, y estamos siempre fluctuando entre esa puntuación, ¿no? En el 2019, la Contraloría reveló que el Perú habría perdido por la corrupción y la inconducta funcional 23.000 millones de soles. En el 2020 hablamos de 22.000 millones y un nuevo estudio en el 2021 hace mención de 25.000 millones de soles. 25.000 millones de soles que según cálculos y estimaciones habríamos perdido en el 2021, cifra que representa más del 12% del presupuesto de dicho año y en consecuencia la tristeza de saber o la impotencia también de saber qué es lo que se habría logrado con ese dinero. Cuando hablamos de responsabilidades y hablamos de gestión pública, pues es necesario que hagamos nosotros hincapié en este pequeño comentario respecto a la gestión privada y la gestión pública, ¿no? En la gestión privada prima lo siguiente: lo que no está prohibido está permitido, mientras que en la gestión pública solo puedo hacer aquello que me esté permitido. Preciso ello porque muchas veces como agentes públicos cometemos ese error, ¿no? Decimos, la norma no me prohíbe y lo hago. Si la norma no te dice nada al respecto, pues habrá que preguntarle al ente rector sobre ello y que este ente rector del sistema administrativo X y que nos responda como tal. Y la respuesta hará que pues podamos decir nosotros, el ente rector me dijo que lo podía hacer y lo hice. Pero a veces queremos parecer abogados y a veces caemos lamentablemente en una serie de responsabilidades en informes de auditoría y eso genera problemas para cada uno de nosotros, ¿no? Es importante entender qué es función pública y en ese contexto función pública viene a ser toda actividad temporal o permanente remunerada o honoraria. Y digo esto porque mucho a veces se comenta de que solo aquel que se encuentra en planillas tiene responsabilidad en el ámbito de una auditoría o en el ámbito de la función pública. Pero consideremos la definición de agente público, toda actividad temporal o permanente, temporal o permanente, remunerada u honoraria, inclusive hasta donores, ¿no? Puedo ser considerado agente público. Hay un caso muy conocido de un congresista electo que fue procesado por presuntos actos de corrupción, pese a que aún todavía no había asumido el cargo de congresista. Miren ustedes hasta qué punto puede llegar. Y obviamente me estoy refiriendo al derecho penal porque no podemos equiparar el juzgamiento en la vía administrativa con el de la vía penal, ¿no? En la vía penal tenemos convenciones de Naciones Unidas respecto al tema de corrupción y demás que amplían este concepto de funcionario o servidor público, y es justamente en la ley 27.785 donde se recoge una definición muy interesante respecto a funcionario o servidor público. Es todo aquel que, independiente del régimen laboral en que se encuentra, mantiene vínculo laboral, contractual o relación de cualquier naturaleza con alguna de las entidades y que en virtud de ello ejerce funciones en las mismas. Entonces, independiente del régimen laboral, si alguien tiene un vínculo laboral, contractual o relación de cualquier naturaleza con alguna de las entidades y que en virtud de ello ejerce funciones en la misma, será considerado un funcionario o servidor público. Es aquí, en materia de responsabilidades, que hay que diferenciar el error del fraude, el error del dolo, si queremos llamarlo también así, ¿no? Cito aquí las niñas, donde las niñas señalan lo siguiente en cuanto al error.
acto no intencional que produce una distorsión en los estados financieros, el cual puede manifestarse en la incorrección matemática o procesal en los registros, la omisión o interpretación equivocada de hechos y la aplicación indebida de las políticas de contabilidad. El error, acto no intencional. Y recordemos un poquito la escena del Chavo del Ocho, o las escenas muy por ahí recurrentes, donde el señor Barriga ingresa a la vecindad y el Chavo lo recibe con un golpe. ¿Qué es lo que dice el Chavo? Recordamos por ahí un poquito, fue sin querer, queriendo. No había intención, pero lo hizo, ¿no? Un error. Ahora, si vamos nosotros a un contexto de fraude, se refiere a un acto intencional, cito nuevamente las líneas, por parte de uno o más individuos del área de administración que produce una distorsión en los estados financieros. Recogemos algo importante aquí, el acto intencional. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero diferenciar el error del acto de fraude y en la modalidad de corrupción, pues el fraude involucra ese acto intencional a comparación del error que involucra un acto no intencional. Nuevamente recordamos un poquito la escena muy recurrente del Chavo del Ocho, donde es el Chavo del Ocho quien por diversos motivos pues se enoja con Kiko y lo que dice ante ello es, ahora sí te descalabro los cachetes, ¿no? Es decir, ahora sí te voy a golpear. Conocía, sabía lo que estaba haciendo y era consciente del daño que estaba por causar. Y obviamente tenía la voluntad de golpearlo, ¿no? Fraude. ¿Listo? Muy bien. Asimismo, vamos un poquito a lo que tenemos en el marco de nuestra Carta Magna, la Ley Marco del Empleo Público y la DL 276. Tenemos puntos muy importantes por ahí, como los que tenemos en pantalla, ¿no? Responsabilidad administrativa, civil o penal. La responsabilidad administrativa, civil o penal. Tres tipos de responsabilidades muy marcadas, ¿sí? Que lo que buscan es graduar las sanciones en función a la conducta, en función al daño y en función específicamente al hecho en concreto como tal, ¿no? A veces como contadores, cuando iniciamos en el ámbito de la auditoría, pues para nosotros todo puede parecer penal, ¿sí? Pero recordemos que la vía penal es la última ratio, la vía penal involucra la pena privativa de libertad, ¿no? Eso es lo que busca, y no vamos a comparar la pena privativa de libertad con una sanción de suspensión o inhabilitación en materia administrativa, o inclusive de recupero del dinero en materia civil. No es lo mismo pagar, ¿no? O trabajar para pagar que estar privado de la libertad, ¿no? Asimismo, tenemos nosotros que dentro de este marco de responsabilidad debemos articular los siguientes aspectos. La comisión por agente público. No vamos a hablar de una responsabilidad de un informe de auditoría, sino hay una comisión por un agente público. Si bien es cierto, hay delitos como el de colusión que involucran la concertación como verbo rector y en consecuencia el que tengamos por un lado al agente privado y por otro al agente público y nos pongamos de acuerdo para defraudar, donde se requiere la participación de un privado necesariamente, ¿verdad? Pero el alcance del control gubernamental pues es sobre agentes públicos y no agentes privados, que si bien es cierto, a esto se los señala, se los menciona, como un tercero partícipe, un extraneus en el informe de auditoría, pero no se identifica responsabilidad. Y digo identifica responsabilidad porque un informe de auditoría de cumplimiento o de control específico, pues tiene una sección donde se identifica la responsabilidad, donde se dice César Alan Justo Gómez, identificado con DNI número tal, por haber ejercido el cargo de X en un periodo determinado Y, por haber realizado tal acción, haber contravenido tal norma y por haber incumplido las funciones X y Z, en consecuencia, presunta responsabilidad penal y administrativa, o civil y administrativa, o solamente administrativa. Algo así es lo que hacemos nosotros en el informe de auditoría donde identificamos la responsabilidad. Y eso no lo hacemos con un tercero partícipe, no lo hacemos con un agente privado, pese a que se lo menciona.
¿Listo? Asimismo, por ocasión del ejercicio de la función pública, debo estar ejerciendo la función pública, ¿no? Es decir, si yo estoy en licencia sin goce de haber y alguien coge mi sellito, como pasa a veces, y firma un documento, o por último, dejé el cargo ayer y hoy alguien usa mi sello, o falsifica mi firma, ya pues podrá ser el sello y demás, pero no es la persona, no ejercía la función pública al momento de los hechos. Por acción o omisión, por hacer o por dejar de hacer, podemos ser sujetos a una presunta responsabilidad administrativa, civil o penal. Infracción a un precepto, tenemos que tratar de la contravención a una norma. Se debe contravenir una norma, que es lo que conocemos nosotros, pues, como criterio, ¿no? Como criterio. Necesario elemento, ya sea en el hallazgo, digo hallazgo como un término general, porque cada auditoría tiene su término específico, pero el criterio es fundamental para un hallazgo y obviamente fundamental para una observación dentro de un informe de auditoría. Como ya lo comentamos, las responsabilidades pueden ser penales, pueden ser administrativas o pueden ser civiles. A nivel del informe siempre señalamos presunta responsabilidad penal, civil o administrativa, bajo la premisa de que será otro órgano, en este caso jurisdiccional, quien tenga que decidir si efectivamente hay una responsabilidad o no sobre el agente público. En este contexto administrativo, más allá del marco de lo que lleva a cabo servir, más allá de ello, debemos nosotros entender que si bien es cierto, en el marco de servir hay un PAT, un procedimiento administrativo disciplinario, hay un procedimiento como tal, etc., pero esto está a cargo de la misma entidad, ¿no? Es porque los informes de auditoría traen consigo, de ser el caso, presunta responsabilidad administrativa, ¿no? Sin embargo, a partir de esta ley 31288, donde se tipifican las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional y se establecen las medidas para el adecuado ejercicio de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, donde se detallan conductas infractoras, ¿no?, ya reglamentado con la RC 166-2021, del 19 de agosto del mismo año. Pues a partir del 21 de julio, si yo cometí una infracción que se encuentra tipificada en esta ley 31.288 y se lleva a cabo una auditoría y en el informe de auditoría me advierten que yo cometí esa infracción, pues tendré que ser sujeto a el PAS, ¿no? A una potestad sancionadora, pues, de la misma Contraloría. Y ya no será la entidad quien sanciona. Asimismo, tenemos un código penal, donde tenemos un título de delitos contra la administración pública, tenemos un capítulo de delitos cometidos por funcionarios públicos, y es ahí donde hay una serie de delitos tipificados como tal, y los más conocidos o los más recurrentes son pues la colusión simple y agravada, a nivel, repito, de servicios de control, así como el peculado doloso y culposo, y el delito, pues, más recurrente, diría yo, tiene que ver con la negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, ¿no?, como tipo penal en la sección de delitos de corrupción de funcionarios. Es menester señalar que hay un tema de independencia de responsabilidades. Muchas veces podemos caer en el error y decir, pero como está denunciado, yo ya no puedo hacer algo concreto en materia administrativa. Falso, ¿no? Porque no puede equipararse las sanciones administrativas y las sanciones penales, pues ambas obedecen a fundamentos jurídicos distintos. No podría equipararse el juzgamiento realizado a nivel jurisdiccional con el procedimiento sancionador realizado a nivel administrativo, y menos impedirse que la sede jurisdiccional penal se vea imposibilitada de pronunciarse debido a lo resuelto en sede administrativa. Es decir, si en la vía administrativa a mí me dicen eres inocente, no quiere decir que en la vía penal sea inocente o viceversa, ¿no? El juzgamiento es totalmente distinto, lo señaló en un expediente el TC.
Sí, en el marco de los servicios de control gubernamental, tenemos nosotros al Sistema Nacional de Control, la Contraloría General de la República, órganos de control institucional y sociedades de auditoría. 3 miembros que conforman el Sistema Nacional de Control que tienen que observar la normativa como las normas generales de control gubernamental. Estas normas generales de control gubernamental, en el 2014, con la RC 273-2014-CG, lo que hicieron fue desplazar, dejar sin efecto a las normas de auditoría gubernamental, las NAGUS, y al manual de auditoría gubernamental, salvo en la sección papeles de trabajo. 2014. 2021, 23 de diciembre de 2021, pues tenemos nosotros las nuevas normas generales de control gubernamental aprobadas por RC 295-2021-CG. Lo particular de esas nuevas normas generales, hay una serie de aspectos muy interesantes, pero podemos partir, por ejemplo, del ya uso de tecnologías en materia de servicios de control. Podemos hacer mención de esta diferenciación del planeamiento del control gubernamental y el planeamiento de un servicio de control como tal. Hacer mención, pues, más incidente respecto al seguimiento de medidas correctivas, a la implementación de recomendaciones frente a lo que teníamos anteriormente, ¿no? Lo que buscan las normas generales de control gubernamental es regular el control gubernamental, y el control gubernamental pues consiste en control previo, simultáneo y posterior. Y cuando este control gubernamental lo ejerce el Sistema Nacional de Control, CGR, OSIS o SOAS, pues es ahí que vamos a hablar de servicios de control previo, servicios de control simultáneo, servicios de control posterior. ¿Listo? En el ámbito público brindamos un servicio y el tipo de control previo, simultáneo y posterior no son otra cosa que los servicios de control previo, simultáneo o posterior, siempre que los realice, los ejecute el Sistema Nacional de Control. ¿Por qué? Nosotros, en el ámbito de control gubernamental en términos genéricos, vamos a tener un dato interesante, que la misma entidad puede ejercer control gubernamental, por supuesto que lo puede ejercer, y lo hace. La misma entidad ejerce control gubernamental, pero ese control gubernamental se ejerce bajo sus lineamientos, bajo sus directrices y demás, en función a la autonomía política, administrativa y económica con la cual cuenta un gobierno regional o una municipalidad provincial o distrital. ¿Correcto? Entonces, pero nos vamos a referir en adelante al control gubernamental previo, simultáneo y posterior ejercido por el Sistema Nacional de Control, no por el ejercido por la misma entidad. Así que, cuando hablamos de servicios de control previo, vamos a hablar de una modalidad de servicio de control que es exclusividad de la CGR el ejecutarlo. Primera característica fundamental. Es decir, solo la CGR, a nivel del Sistema Nacional de Control, lo puede desarrollar. Segundo, el servicio de control previo se desarrolla por pedido de las entidades públicas, no de oficio. No es que hoy llega la Contraloría y te dice control previo. No. Es que la misma entidad le dice a la Contraloría, solicito opinión previa. ¿Listo? ¿Y por qué las entidades piden opinión previa? Porque la normativa que regula una actividad, proceso determinado de un sistema administrativo, la normativa del sistema administrativo lo obliga a que pida opinión previa. Ejemplo, yo puedo ejecutar obras, ya sea por ejecución presupuestaria directa o lo puedo hacer por contrato. Cuando es por contrata, tengo que emplear ¿qué? Recordemos, la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. Es el reglamento que hace mención de la figura de un adicional de obra. ¿Qué es un adicional de mayor presupuesto de obra? ¿Qué es un adicional de obra? Tiene que ver con qué. Hagamos de cuenta, estoy construyendo un edificio, un centro educativo de 7 pisos, ejemplo. 7 pisos y no tengo ascensor. Me olvidé. El proyectista se olvidó en el expediente técnico de contemplar el ascensor. No hay ascensor. Ok, como no hay ascensor,
¿Qué tengo que hacer? Un adicional, ¿no?, de obra para poder yo justificar como contratista la entidad y decir, no hay ascensor, tú decides, la entidad dirá, obviamente tiene que haber ascensor, así que te voy a pagar un poquito más de lo que hemos contratado, ¿no? Un adicional. Ese adicional, pues técnicamente hablando, hacemos mención de una prestación adicional de obra, ¿no? Esa prestación adicional de obra, si es que el adicional supera el 15% del monto contractual, es decir, si mi obra es de 1 millón y lo que voy a gastar en hacer mi ascensor es 200.000 soles, como supera el 15% del monto contractual, ¿qué tengo que hacer como entidad? Decirle a la Contraloría, solicito opinión previa para yo ejecutar y luego pagar mi prestación adicional de obra. ¿Y qué sucede si no lo pido? Estoy incurriendo en una presunta responsabilidad administrativa. Y por ahí lo que se ejecutó es un desastre, no sirvió, no era necesario. Ah, ok, hablemos ya de una responsabilidad penal. ¿Sí? Obviamente, para hablar de un aspecto penal, tiene que haber una serie de hechos, evidencias suficientes y apropiadas que sustenten esa posición. Pero ustedes entenderán, si yo no pido opinión previa en la Contraloría y aparte lo ejecuto mal y no era necesario, es más, ya pues, ¿me puedo equivocar a ese nivel? Creo que no, ¿verdad? Pero obviamente debo contar con la evidencia suficiente y apropiada para poder indicar ello en un caso determinado. Si revisamos este informe, ¿no? Tenemos lo siguiente: pronunciamiento de la Contraloría. Hablamos de una prestación adicional de obra, ¿de acuerdo? ¿Qué se dice? En consecuencia, de acuerdo a los criterios de evaluación precitados, se determina desestimar la solicitud de autorización previa a la ejecución y pago. Es decir, ok, entidad pública, en este caso Provías Nacional, como me requeriste pues opinión previa, te la desestimo, ¿no? Obviamente hay todo un sustento, ¿no? Toda vez que no se ha sustentado técnicamente la necesidad de la prestación adicional de los accesos proyectados, en las progresivas hablamos de distancia, ¿no? ¿Listo? Progresivas tal, tal, tal. Así como tampoco se ha sustentado la solución técnica planteada en todos los accesos proyectados como tal. Ah, listo. Entonces, antes de que ejecutes y pagues por un adicional de obra, si esta adicional supera el 15% del monto contractual, tendrás que pedir opinión previa a la CGR, y es la CGR, ¿no? Es la CGR quien tendrá que indicar si está bien sustentado o no. Es un servicio de control previo, ¿de acuerdo? Antes de. Asimismo, también la misma figura cuando hablamos de una supervisión. Entonces, si hay un contratista ejecutor de obra, pues también puede haber un consultor supervisor de la obra. Y digo puede porque va a depender mucho del importe, del monto de la obra, el monto de inversión. Hagamos de cuenta que hay, hay un servicio de consultoría de supervisión de la obra y en consecuencia, si se va a incrementar el plazo de ejecución, también habría que incrementar el plazo de la supervisión, ¿no? Hablando sencillito, ¿sí? Porque entenderán que cada tema es bastante complejo, pero lo que quiero es el día de hoy que cada uno de ustedes tenga este panorama general de lo que involucran los servicios de control. Entonces, hagamos de cuenta que hay un supervisor, hay una empresa supervisora de la obra, y también para un adicional se le pide a la Contraloría, opina, y la CGR, que por ejemplo, aquí señala que por los motivos expuestos, el pronunciamiento a emitir corresponde a desestimar la solicitud previa al pago. ¿Listo? Se precisa que el análisis del presupuesto, ¿sí?, de la prestación adicional de supervisión de obra, aprobada por la entidad, a la supervisión de obra se realiza sin perjuicio del control posterior a que pueda ser sujeta. Otro punto muy importante, ¿no? Si bien es cierto, la Contraloría se puede pronunciar respecto a una solicitud, ¿no?, a una solicitud de opinión previa, de un informe previo, de control previo, pero no quiere decir que no se pueda realizar un servicio de control posterior sobre ello. Ojo, a tomarlo en cuenta. Siguiente caso. Vamos a hablar ahora de operaciones que comprometen la capacidad financiera del Estado. Me voy a endeudar.
operación de endeudamiento interno sin garantía del gobierno nacional, ¿no? Yo, entidad, tenemos aquí, municipalidad distrital, solicito opinión previa porque la normativa así lo dice. Recuerden, la característica de un control previo, de un servicio de control previo, es que la normativa le exige a la entidad que pida opinión previa. ¿Listo? Y aquí se indica lo siguiente, ¿no? Que este informe es un documento técnico que contiene el resultado de la revisión, análisis y consistencia de la documentación presentada por la entidad y no constituye en sí mismo una autorización o aprobación de operación. Asimismo, la emisión del presente informe no exceptúa el ejercicio de control posterior, ni el ejercicio de control simultáneo. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es de que hay una obligación de emitir un servicio de control previo ante un requerimiento de este, sí, hay plazos y demás, pero si la entidad no lo pide, ya está contraviniendo la normativa de endeudamiento público, no normativa de control. ¿Listo? Y luego poder ser sujeto de una profunda responsabilidad, ¿no? Si hablamos de control simultáneo, tenemos calientito, como se dice por ahí, ¿no? Al 30 de mayo de este año, tenemos nosotros la resolución 218-2022, ¿no? Que aprueba la directiva 13-2022, servicios de control simultáneo. Este año han habido una serie de cambios normativos y por ahí procedimientos también, obviamente también, pero tenemos, por ejemplo, en cuanto a control simultáneo, porque el control simultáneo, el servicio de control simultáneo, ¿involucra qué? Que el Sistema Nacional de Control, CGR u OSI, le diga a la máxima autoridad de la entidad, por si acaso, te comunico esta situación adversa que podría afectar el cumplimiento de metas objetivos de la entidad. Ojo, yo te aviso, pero si por ahí no haces nada, hablemos de un tipo de responsabilidad, lo vamos a ver ahorita. Tiene que ser célere, sincrónico, preventivo, oportuno, por supuesto. Y hablamos de modalidades como control concurrente, como visita de control y orientación de oficio. Démonos cuenta que los plazos son bastante reducidos para emitir informes de control como tal. Claro que esos también están sujetos al tema de capacidad operativa, eventos que puedan ocurrir y demás, ¿no? Pero son plazos que se manejan en las modalidades de control como tal. Pero repito, hay situaciones que pueden demandar que los informes se emitan con un tiempo mayor siempre que se tenga la justificación del caso, claro está, ¿no? Entonces, un control concurrente, si vamos a ello, como ustedes lo pueden ver, en la pantallita tenemos control concurrente. Tenemos un informe, y este informe contiene la siguiente situación adversa. El estudio de mecánica de suelos de expediente técnico no cumple con lo señalado en la normativa vigente en lo relacionado al número de puntos de exploración en las estructuras del sistema de agua potable. Situación que genera la posibilidad que se reconozca el pago de un documento técnico que no cumpla con los estándares técnicos requeridos, así como podría originar controversias durante la ejecución de la obra. ¿Cómo no va a haber un estudio de mecánica de suelos? Hagamos algo sencillo. Tú vas a levantar tu casa y no sabes sobre qué suelo lo vas a levantar. No, al margen del casito, ¿no? Para que se entienda un poquito más el ejemplo. Oye, ¿cómo no voy a saber sobre qué suelo levanto? Porque depende del suelo, ¿verdad? Que yo diré, empleo tal aspecto en los cimientos, ¿no? Entonces, ojo, por si acaso, tu proyecto no contiene ese estudio, o el estudio por ahí no cumple con lo exigido en la normativa, así que corrígelo, haz algo. Asimismo, demora de la entidad en la publicación de la convocatoria de procedimiento de selección para la ejecución de la obra, pese a haberse actualizado los costos de su presupuesto en diciembre de 2021, podría generar mayores gastos a la entidad y el no cumplimiento de la finalidad pública. Y publica, pues, ¿no? Públicalo. Si es aprobado, ¿qué esperas para publicarlo? Control simultáneo. No se identifica presuntas responsabilidades según informe de control simultáneo, por ese caso. Pero ya dependerá también mucho de la misma entidad el indicar y decir, ojo, a ver, no es posible que el estudio de mecánica de suelos no cumpla con lo requerido en la normativa.
en cuanto a puntos de exploración. Deberían ser, ejemplo, 10 puntos y hay solo 2 puntos. O sea, 2 huequitos de 10. Ya, eso es grave para mí. Sí, listo. Y inicio mi PAD y sanción. ¿Que puedo hacer eso como entidad? Por supuesto, porque tú eres autónomo. Y lo vamos a ver también más adelante. Nunca ha sido muy puntual. Pero el control concurrente, como particularidad, tiene que acompañar todo el proceso. Es decir, vamos hoy a la obra, vamos aquí al mes, vamos aquí a los 2 meses, etc. Pero acompañamos desde que inicia hasta que termina. Es entonces una serie de fotografías a cómo se encuentra el proyecto de forma constante, recurrente, ¿no? Control concurrente, como el nombre lo dice. Visita de control, otra modalidad. Esta modalidad que involucra, por ejemplo, tenemos aquí un informe que se advirtió como situación adversa, recursos del fondo fijo de caja chica de la sede central son depositados y administrados a través de una cuenta personal de la responsable de su manejo, situación que limita el arqueo del efectivo y pone en riesgo la disponibilidad. ¿Mm? Como tal. Entonces, pero no uy, acá hablamos de una obra, algo más complejo, y aquí hablamos de caja chica, que no quiere decir que sea insignificante, pero es algo menor, efectivamente. ¿Se puede hacer visita de control a una obra? También se puede hacer, pero la modalidad más usada es el concurrente porque acompaña toda la obra, pero la visita de control es algo puntual, es una fotografía al proyecto, al proceso o actividad, una fotografía y el informe. Mientras que el concurrente son varias fotografías en el periodo de ejecución del proyecto o el proceso como tal, ¿no? Y la otra modalidad, orientación de oficio, es una modalidad mucho más puntual que también busca lo mismo, comunicar una situación adversa para que se corrija, ¿no? La entidad incumplió con el registro y publicación de las órdenes de compra y servicio en el SEACE durante el periodo abril 2021 a mayo 2022, situación que afectaría la transparencia, publicidad de las contrataciones y el acceso a la información oportuna de los ciudadanos. Es decir, algo más puntual, ¿verdad? Más pequeñito, más chiquito, por decirlo así. Sí, algo mucho más puntual, pero no menos importante, ¿verdad? Porque la publicación es necesaria justamente por un tema de transparencia. Servicios de control posterior. Entramos a la auditoría de desempeño, ¿no? La directiva vigente, la del 2022, la última, es un examen que consiste en medir la eficiencia, economía, eficacia, efectividad, equidad, ética y demás de cómo estamos usando los recursos públicos y cómo es que se está llevando a cabo las actividades para el cumplimiento de un fin determinado. La auditoría de desempeño no busca identificar responsabilidades, no es su objetivo. Ejemplo, auditoría de desempeño al servicio de atención prestado por los establecimientos de salud a niños y niñas de 6 a 35 meses con anemia. Oye, por supuesto, ¿no? La lucha contra anemia es fundamental. Sí, es fundamental. Es fundamental. Entonces voy a ver cómo estamos llevando a cabo las actividades en ese marco, ¿no? ¿Y qué se advirtió? Producto de este informe de auditoría de desempeño. El tratamiento de anemia de niños y niñas de 6 a 35 meses llevado a cabo en los 10 establecimientos de salud visitados en la región Puno se viene brindando de manera ineficaz, toda vez que los establecimientos de salud no cuentan con un procedimiento ni registro formal que permita identificar la localidad de residencia del niño o niña en los últimos 3 meses, a fin de aplicar el factor de ajuste acorde al nivel de altitudinal. Hay un factor de ajuste, ¿y cómo lo aplicas si no sabes dónde vive? Lo que afecta el diagnóstico que determina la suplementación preventiva o el manejo terapéutico de dicha. Uy, ¿tan básico? Sí. ¿Tan complejo? Por supuesto. Básico porque, ¿cómo vamos a saber dónde viven los niños? ¿Cómo diagnosticas, ¿no?, el suplemento preventivo o el manejo terapéutico de la enfermedad? 2. El tratamiento de anemia y adherencia al consumo de suplemento de hierro de niños y niñas de 6 a 35 meses que acuden a los establecimientos de salud visitados en la región Puno no es
de calidad, toda vez que las madres o ciudadanos de tales niños, o cuidadores, perdón, de tales niños o niñas no recibieron la consejería completa de la suplementación preventiva y manejo terapéutico de anemia. O sea, ¿cómo maneja todo esto la madre o el cuidador del niño o niña si es que no sabe? ¿No? O sea, ¿cómo lo va a manejar? 3, la verificación y fortalecimiento de la suplementación, perdón, y tratamiento de la anemia en niños y niñas de 6 a 35 meses que se atienden en los establecimientos de salud visitados en región Puno, se viene a brindar de manera eficaz, toda vez que dichos niños y niñas recibieron menos de 3 visitas domiciliarias del personal de salud durante el periodo 2019, enero a julio de 2021, lo que afecta el seguimiento a los acuerdos y compromisos asumidos por la madre o cuidadora. Por aquí, algunos podrán decir, esto no puede tener, no puede caer en ninguna responsabilidad. Algunos podrán decir, tiene que haber responsabilidades, ¿verdad? Algunos podrán decir eso, y con todo derecho, ¿no? Porque es su opinión. Pero recuerden que la auditoría de desempeño no identifica presuntas responsabilidades. Y una prueba de ello es que este informe en la sección recomendaciones que dice que en coordinación con la DIRESA capacitar al personal de salud que se desempeña en las áreas X y Z. Promover la formación, capacitación en servicio y desarrollo de habilidades comunicacionales de personal de salud. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Ya no hay comunicación, parece que la gente del centro de salud o los centros de salud no conocen, así capacitémoslos, hagamos algo para poder corregir el resultado comunicado, ¿no? Entonces, entenderemos que la auditoría de desempeño no busca identificar responsabilidades, pero lo que puede advertir es tan importante que tiene que tratarse a partir de recomendaciones para no caer, pues obviamente, en esta ineficacia, ¿no? En ineficacia de servicio de atención, ¿no? A niños y niñas por anemia. ¿Listo? Pero, repito, el informe no involucra responsabilidades. Acción de oficio posterior es otra modalidad de control posterior, es un servicio de control posterior que nace producto de una denuncia, ¿no? Alguien denuncia, se hizo un proceso de evaluación como tal, se advierten, se relevan una serie de evidencias y producto de ello, pues se puede emitir un informe de acción de oficio posterior, donde, por ejemplo, tenemos lo siguiente: Universidad Nacional X, designación y contratación de funcionarios de asesoramiento y apoyo de la universidad. ¿Qué se evidenció? La comisión organizadora de la Universidad Nacional X contrató, designó funcionarios de asesoramiento y apoyo que no cumplían con los perfiles establecidos en la resolución viceministerial. Hecho que privó la entidad de contar con profesionales aptos para ejercer los cargos, ¿no? Entonces, no podemos contratar nosotros, pues, a personas o funcionarios que no cumplan un perfil, ¿no? Entonces, yo comunico el indicio de irregularidad, pero en la conclusión, ¿no? En la conclusión, vamos a ese mismo hecho, en la recomendación hacemos de conocimiento del titular de la entidad los indicios con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan. No estamos identificando responsabilidades, ¿no? Pero estamos comunicando un indicio de irregularidad. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué no se identifica responsabilidad? Porque no es el servicio de control posterior encargado de ello. Pero ¿y para qué sirve el informe? El informe sirve para decirle a la entidad, al titular, esto es lo que ha advertido, actúa conforme a lo que debes. ¿Y qué es conforme a lo que debes? Si tú, estimado colega, tomas conocimiento de un acto ilegal, ¿lo archivas? No, ¿verdad? Tendrás que actuar sobre este
y tendrás que disponer el PAD correspondiente, tendrás que por ahí disponer el inicio de la acción legal que corresponda, etc., según la evaluación de la misma entidad, ¿no? Servicio de control posterior a auditoría financiera. Ya sabemos muy bien en qué consiste la auditoría financiera, pero vamos a los detalles. La auditoría financiera en el ámbito público tampoco involucra la identificación de presuntas responsabilidades, ¿no? Consiste en emitir una opinión sobre los estados financieros, si es que estos presentan razonablemente o no, en sus aspectos significativos, ¿están bien o no? ¿Listo? ¿Están libres de incorrección material, sea por fraude o error, o no? Va el detalle. Informe de estados financieros, hay un dictamen sobre los estados financieros y hay un dictamen sobre los estados presupuestarios, ¿no? También. Y la opinión respectiva. Pero no vamos a hablar de presuntas responsabilidades administrativas, civiles o penales. Servicio de control posterior, auditoría de cumplimiento. ¿Qué busca la auditoría de cumplimiento? Determinar si el agente público cumplió o no con las normas que regulaban su accionar en un momento determinado. Obviamente, pasado, por eso es posterior. Ejemplo, auditoría de cumplimiento, proceso de contratación para la ejecución de la supervisión de la obra, tal. ¿Listo? ¿Qué pasó ahí? Observaciones. 2. El inspector de obra permitió el cobro total de partidas relacionadas con el mejoramiento del terreno de X y Z, pese a que conocía que no fueron ejecutadas con el material establecido en el expediente técnico de obra y tramitó valorizaciones que contenían duplicidad de metrados y trabajos de referido mejoramiento sobre progresivas donde anteriormente se instalaron alcantarillas y un puente, las mismas que no fueron advertidas por los funcionarios que intervinieron durante sus aprobaciones y en la liquidación de obra, causando un perjuicio económico de más de 4 millones de soles. Auditoría de cumplimiento. ¿Se cumplió? ¿Dimos conformidad a partidas ejecutadas? ¿Advertimos que no había duplicidad de metrados? ¿Advertimos que el material utilizado era el requerido? Cumplimiento. Recomendación. Va al detalle. Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República el presente para que se inicien las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos. Es decir, Procuraduría inicia la acción legal que corresponda, denuncia o demanda según sea el caso. Entonces, la auditoría de cumplimiento sí identifica presunta responsabilidad y además recomienda el inicio de la acción legal que corresponde. Y por otro lado, ¿qué más? A titular de la entidad, disponer el inicio de acciones administrativas, ¿no?, para el deslinde de responsabilidades. Es decir, inicia tu PAT. Además, control específico. ¿Qué es un servicio de control posterior en la modalidad de servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad? Es lo que se hace en la auditoría de cumplimiento, pero más específico. Es decir, si la auditoría de cumplimiento al proyecto, a la obra en sí, involucraba acto preparatorio, selección y ejecución contractual y obviamente el proceso constructivo de la obra, en un control específico, lo que vamos a poder ver es, por ejemplo, solamente, ¿no?, la fase de selección. Por ejemplo, solamente fase de selección. Pero ¿cómo? Es que es específico. Solo un puntito como tal. Obviamente los días son mucho menos comparados a una auditoría de cumplimiento en cuanto a su organización. Ejemplo, tenemos un informe de auditoría, contratación de personal con cargo al presupuesto inicial y COVID-19 de la obra vial de mejoramiento vehicular y peatonal Meta 008. ¿Qué se advirtió? Contratación de personal con cargo al presupuesto inicial y presupuesto COVID sin previo concurso público. Ocasionó el pago de remuneraciones y beneficios y obligaciones de enero a septiembre de 2020 por un importe de 522,000 soles. El ingreso a la carrera es por concurso público. Y no se hizo eso. Algo puntual. ¿Qué se recomienda? Que se efectúe el deslinde de responsabilidades
de los funcionarios públicos como tal, y asimismo a la Procuraduría Pública Anticorrupción descentralizada, en este caso de Cusco, por la entidad de Cusco, COPESCO, dar inicio a las acciones legales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente informe de control específico. Es decir, un servicio de control específico también involucra la identificación de presuntas responsabilidades y las recomendaciones para el inicio de acciones legales o administrativas según sea el caso. Cuando decimos acción legal, hablamos de que puede ser una demanda, si es un tipo de responsabilidad civil, o una denuncia si hablamos de un tipo de responsabilidad penal. Aquí los contadores públicos están cuidando las finanzas de nuestra nación. Unidos buscaremos la contribución, diciendo siempre la verdad. Así que hagamos una sola fuerza y cumplamos lo que nuestro himno manda. No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Gracias. Bien, muchas gracias, estimado colega César Justo Gómez. Un agradecimiento especial del Colegio de Contadores Públicos por tan excelente exposición. Queda claro que hay muchos cambios que se han implementado en estos 2 últimos años. Y bueno, la buena noticia es que estamos preparando un diplomado, una diplomatura. Ya pronto vamos a anunciar a todos los colegas del Colegio del Cusco, así como también los colegas externos, para que tengan oportunidad de seguir con más detalle todas estas novedades que hay respecto al control gubernamental, ¿no? Tengan en cuenta que también hay una responsabilidad de los funcionarios públicos, ¿no? En base al informe que preparan los auditores, ¿no? Internos de Contraloría o también externos, ¿no? Entonces, bueno, queremos agradecerle al colega César Justo Gómez de parte del Colegio de Contadores Públicos de Contadores del Cusco, ¿no? Por este aporte que nos está haciendo tan gentilmente a todos nosotros, ¿no? Muchas gracias. Sé que tuvo problemas con el video y bueno, que tiene también un compromiso, así que le damos el pase para que por favor brinde sus palabras de despedida. Adelante, colega. Solo agradecer al colegio por la invitación y, estimados colegas, consideremos de que el estar en la función pública involucra un servicio constante, diario, inclusive sacrificando aspectos de nuestras vidas por ahí. Y en lo personal, yo sé que hay muchos agentes públicos correctos e íntegros. Y hago un llamado a cada uno de ellos para que pongan en conocimiento de la instancia correspondiente, sea la Contraloría, sea el OSI, sea a donde fuese, de presuntos actos de corrupción, para que sean investigados y así podamos sumar a esta lucha contra la corrupción. Gracias. Colega, hay una última pregunta, si me permite, así muy breve. La colega Roxy está preguntando, cuando se realiza un adicional de obra en la ejecución de obras por contrata, se pide pronunciamiento de Contraloría, pero cuando es en ejecución de obras directas, en ninguna parte de la norma menciona un límite. ¿Nos podría dar un alcance, por favor? Brevísimo. Efectivamente, la resolución de Contraloría 195-88-CG, que es la que da alcances de la ejecución de obras bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa, pues no establece límites como tal, ¿no? Entonces, esto, en consecuencia, no obliga a la entidad a que requiera una opinión previa cuando se van aprobando adicionales respecto de un expediente técnico inicial. Sin embargo, aquí debemos tener mucho cuidado en el contexto de que hasta qué punto es razonable un adicional.
Porque si hablamos de una obra que tiene un 200, 300, 400% de mayor presupuesto, que por ahí puede haber justificación, sí, puede darse el caso, ¿no? Pero hay que evaluarlo. Y no hagamos la de lavarnos las manos en el sentido de decir, yo soy presupuesto, yo autorizo y lo demás no me interesa, porque los técnicos son los de la gerencia de obras, la de supervisión, proyectos y demás. No, tenemos que mínimamente poner en conocimiento de alguien, ¿no? En la entidad u otra instancia, de qué es lo que está pasando. Porque es razonable, ¿verdad? Tienes un presupuesto para construir tu casa de 50.000 soles y terminas pagando 300.000, creo que ahí hay que observar siempre algo. Muchas gracias, colega. Un gran abrazo, un saludo fraterno de todos los contadores públicos del Cusco y bueno, ya lo estaremos invitando en alguna oportunidad futura. Muchísimas gracias. Sí, gracias, hasta Ma- pronto. Gracias. Más bien, bueno, comentarles que los que deseen tener algún certificado por eh, estas tres conferencias, pueden comunicarse con el colegio a través de mesadepartes@ccpcusco.org. Ahí pueden enviar de repente un voucher por el valor de 15 soles, ¿no? Ahí pueden entrar en la página web del colegio para ver el número de la cuenta, si gustan, o comunicarse con Mesa de Partes al 914-607777 para los que tengan interés. Comentarles también finalmente que el próximo mes también vamos a programar webinars, así invitando pues a excelentes expositores y vamos ya pronto a dar algunas novedades de unas propuestas de 3 diplomaturas, ¿no? Eso estamos preparando ya cuando esté totalmente listo, haremos un lanzamiento y invitaremos a toda la comunidad de contadores para que puedan acceder a esta oferta académica que estamos preparando con mucho cariño acá en el Colegio de Contadores Públicos del Cusco. ¿Ok? Ha sido muy grato compartir estos con ustedes y bueno, nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.